mis queridos estudiantes. Les saluda Fara Ureña Ducasa, su profesora, y aquí tenemos el tema Ciudades sustentables y espacios abiertos públicos. Vamos a desarrollar estos interesantes temas. Pero primeramente debemos saber qué es una ciudad. Una ciudad es un lugar donde hay interacción, concentración de personas, actividades, hay mucha comunicación. ¿Cómo está compuesta la ciudad? La ciudad está compuesta por espacios públicos, está compuesta por vías, calles, edificios, y la sociedad también evoluciona al igual que evoluciona la ciudad. Ahí tenemos una vista de la cinta costera, ¿verdad? Y vemos que actualmente se encuentra así, pero unas décadas atrás no tenía esa forma que tiene ahora la costa, y mucho tiempo atrás, inicios del siglo pasado, tampoco tenía esa composición. Bien, la población mundial en las ciudades tiene un pronóstico para el año 2050. Está establecido que tendrá aproximadamente un 77% de población vivirá en las ciudades. Es decir, las personas emigrarán de las áreas rurales hacia las ciudades. ¿Por qué serán estas migraciones? Las ciudades, las grandes ciudades, ofrecen los servicios para que la población pueda abastecerse, y también hay lugares para empleo, que es lo que busca la gente. Los países en desarrollo, aproximadamente el 90% de ellos, de su expansión urbana, se realiza en asentamientos informales. Es decir, las personas se ubican en lugares vulnerables, ya que son zonas de riesgo, en las laderas de ríos, están propensos a inundaciones, a desmoronamientos en laderas de colinas, sitios donde no debe ubicarse la población, pues allí lo hacen. No hay las respuestas, el Estado no tiene la capacidad de poder darle solución a las personas con viviendas al ritmo pues que las personas lo necesitan. Bien, tenemos que pensar que construir ciudades que funcionen, para que funcionen, deben ser inclusivas, saludables, resilientes y sostenibles. Resilientes. Tenemos que tener en cuenta que la palabra resiliencia es lograr salir de una situación difícil, levantarse después que has caído. En este caso, las ciudades deben tener esa capacidad de, luego de situaciones de adversidad, poder levantarse. Pero se requiere, para poder llegar a estas ciudades resilientes y sostenibles, la coordinación normativa intensiva y las oportunidades de inversión. ¿Cómo se da esto? A través de la concentración o consenso de los gobiernos nacionales y locales junto a o de la mano de la empresa privada y las organizaciones no gubernamentales, ya que todos son actores principales o miembros activos dentro de la conformación de la ciudad. El municipio también es el principal peldaño de acceso desde el ciudadano. La ciudad que crece en desorden es un problema. Lamentablemente es así, porque se usan grandes extensiones de suelo, que eso es igual a aumentar la pobreza. En el crecimiento urbano sin planificación, la población se aleja de los servicios básicos de luz, de agua, de saneamiento, servicios públicos como policía, hospitales, escuelas y en general espacios públicos. ¿Y por qué se aleja? A medida que las poblaciones sin planificación del centro de la ciudad. Entonces es más difícil para el Estado poder tener la capacidad de llegar a esos lugares donde se ha extendido a lo largo la ciudad.
es bastante complicado. En la ciudad de Panamá tenemos una ciudad que crece hacia el este y hacia el norte, es de una manera lineal, así que resulta mucho más riguroso, mucho más costoso el tener que abastecer de servicios públicos a todas estas poblaciones que se van adheriendo a la conformación de la ciudad, que por supuesto va en constante cambio. Bueno, en esta lámina podemos observar el ágora de una ciudad griega, de la antigua Grecia, y allí ellos establecían su sitio de interacción en una colina amurallada. Allí se encontraban sus lugares, espacios públicos más importantes, la entrada de la ciudad, sus templos, sus pórticos, sus altares, los edificios de gobierno, y allí discutían de la vida pública. En las laderas se encontraba la ciudad, pero este modelo de ciudad es una ciudad compacta y funcional, ¿verdad? Muy diferente a una ciudad dispersa. En esta lámina podemos observar las características o las diferencias de una ciudad dispersa con una ciudad compacta. La ciudad compacta, como vimos, la ciudad del Ágora, refleja características de complejidad, de eficiencia, una integración socioespacial, ¿verdad?, de la población, y por supuesto que va a haber mucho más verde urbano. En tanto que la ciudad dispersa, tenemos que hay dispersión, es más simple, la ciudad tiende a ser más deficiente, hay una segregación socioespacial y se escasea también el verde urbano. Podemos ver entonces, se contrarresta pues las características de una y la otra. ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos? Hacia el desarrollo de ciudades compactas, porque son mucho más eficientes y mucho más saludables. Bien, muchos autores nos dicen pues que el modelo de la ciudad compacta es el modelo a donde tenemos que ir. La ciudad dispersa, ¿qué hace? Consume áreas potenciales de cultivo, genera más incremento de las distancias, tenemos que utilizar mucho más el vehículo, y lo mismo que aumenta la demanda de transporte y de energía, el gasto sobre todo. Y sabemos pues que los combustibles, ahorita tenemos el costo de los combustibles es bien alto, los combustibles fósiles. Las zonas urbanizadas también se extienden y se modifican también los espacios naturales, los espacios verdes determinados para bosques, se van destruyendo sus ciclos biológicos también de la naturaleza. ¿Y quiénes pierden? Perdemos todos, no solo pierde la fauna y los bosques, las plantas, perdemos también los seres humanos. Tenemos que existe una tensión ecológica y social. Esa tensión se va haciendo más fuerte en las megaciudades. Las megaciudades donde hay cantidades de personas acumuladas, donde el consumo de la energía, el agua, los alimentos, los materiales es bien alto, y donde también se genera en esas megaciudades bastante contaminación por la generación de electricidad, de carbón, de petróleo, la creación de los residuos urbanos y las emisiones del transporte. También son altos contaminantes. Bueno, tenemos que ir hacia dónde? A utilizar, en vez de eso, una energía saludable, energía verde, con la utilización de la energía del sol, la fuerza de los vientos o del agua, el calor de la tierra, enfocarnos hacia el reciclaje y una movilidad sostenible, sobre todo una movilidad sostenible. En los tiempos de COVID hemos experimentado que ahora más que nunca los recorridos a pie son útiles. En el Foro Económico Mundial del año 2020 se establecieron modelos de ciudades recorridas en 20 minutos, es decir, de tu casa a hacer todos tus mandados en 20 minutos, al banco, a la iglesia, a la escuela,
al comercio, al hospital, todo 20 minutos. Podemos observar allí un ejemplo latinoamericano del Plan Cusco también, porque los modelos se vienen desarrollando en las ciudades europeas, las ciudades norteamericanas, y Latinoamérica no se queda atrás. Bien, el análisis urbano de la ciudad. ¿Qué es un análisis urbano? Es determinar cuáles son las características, estudiarlas a fondo de cada ciudad. Así podemos tener podemos evaluar morfotipológica, funcional, sociopsicológica y ecosistémica. Bien, en lo que corresponde a la morfotipológica, tenemos que evaluar la topografía. Es el lugar físico donde se encuentra establecida o se asienta la ciudad. Es decir, va a presentar características geográficas como una llanura, un valle, una montaña, ríos, costas, y también cuáles son sus recursos naturales, la luz solar, el agua, esa intensidad de luz solar, la energía eólica, la flora, la fauna, todo va a ser una característica especial dentro de esa ciudad. El análisis urbano funcional. Para que una ciudad sea funcional, debe cumplir a cabalidad con todos los requisitos en su estructura de servicios. Podemos hacer la comparación de una manzana convencional versus una supermanzana. Allí vemos que en la supermanzana se han eliminado vías rápidas en el interior de la manzana y solamente accesan de forma peatonal por bicicleta o vehículos de emergencia o de servicios. Entonces, el recorrido principal se hace en los alrededores de la manzana. Este pues es un modelo muy funcional y podemos observar que sacamos también mucho más verdor versus el bloque que presentamos abajo en el desarrollo de una manzana sin implementar la supermanzana. En el análisis urbano también debemos tener presente la característica sociopsicológica. Es decir, vemos en la parte izquierda el dibujo donde se encuentran esas gran cantidades de personas y vehículos y tenemos sensaciones diferentes al dibujo que nos encontramos en la parte derecha donde hay mucha paz, tranquilidad, podemos sosegarnos, leer, meditar, los niños juegan. Es otro espacio diferente. La dimensión sociopsicológica es aquella donde tenemos experiencias de sentido del lugar y lo vivido. La Plaza Catedral de nuestra nación, de la ciudad de Panamá, se desarrollaron sucesos sumamente importantes e históricos y al día de hoy podemos ver que se muestra muy diferente en el siglo pasado, a inicios del siglo pasado y cómo se encuentra en la actualidad. Sin embargo, el simbolismo y el significado de ese lugar tiene una trascendencia para todos nosotros y esa es la dimensión sociopsicológica. En el análisis urbano también tenemos presente la ecosistémica, que aquí tenemos el metabolismo lineal, que es aquel donde la ciudad consume una serie de recursos, produce residuos que hay que tratar. Sin embargo, en el metabolismo circular, esos recursos son manejados de una manera eficiente, reduciéndolos y a la vez reciclándolos. Los beneficios de la naturaleza deben ser aprovechados y no destruidos. Por ejemplo, los servicios ecosistémicos como un ecoturismo va en contraposición a lo que es un turismo convencional que amenaza la conservación de la naturaleza. Las esferas del espacio público son tres: social, económica y ambiental. En la esfera social hemos visto pues que se desarrolla lo que es la convivencia, la identidad, la imagen de la ciudad, el comportamiento humano, la educación ambiental y factores de confort, actividades deportivas y recreativas y culturales también.
En el económico, en el espacio público, se caracteriza por el aumento del valor de la propiedad y se brindan también empleos y bienes materiales. En la esfera ambiental o la esfera verde, dentro de todas esas características vamos hacia un mejoramiento de la calidad ambiental y la calidad de vida. Hacia ese punto vamos, con todo lo que viene siendo la conservación de la flora y fauna, absorción del ruido, retención de partículas de polvo y la belleza paisajística del entorno urbano, entre otras. La calidad del espacio público va determinado también por la movilidad sostenible que haya en él. La ciudad debe comprender mayor número de creación de espacios públicos para ser una ciudad saludable y resiliente. Y también tener presente que la propiedad privada urbana y la propiedad pública deben entrelazarse para así crear una ciudad más sostenible. El espacio abierto en general va a tener su clasificación como público, semiprivado, privado. Va a tener distintas funciones como ya hemos hablado y tipologías. Lo mismo que su movimiento y diversidad de la población, también esto va a tener mucho impacto. Podemos entonces concluir que una ciudad sostenible es aquella donde todos podemos aportar algo, ¿verdad? En el sentido de la resiliencia, la sostenibilidad y la ecología, porque con ello vamos hacia una mejor calidad de vida. Muchas gracias por su atención.